Marina y Javier se mudaron a una casa espaciosa y acogedora en las afueras de Aracena, un pequeño pueblo en la Sierra de Huelva. Al principio, Marina pensaba que ese lugar sería un remanso de paz, perfecto para dejar atrás el bullicio de la ciudad. La calle era tranquila, los vecinos amables y el bosque cercano ofrecía un paisaje que invitaba a la calma. Imaginaba las tardes leyendo con una taza de té frente a la ventana, mientras la luz dorada del atardecer se colaba entre las cortinas. Los primeros meses fueron exactamente como ella esperaba, llenos de tranquilidad y un dulce confort. Pero pronto, Javier empezó a viajar más y más por trabajo. Su empresa, una gran multinacional con sede en Sevilla, le exigía ausencias largas y frecuentes. Al principio, eran solo un par de días, pero luego se convirtieron en semanas. Sus maletas parecían tener vida propia, siempre listas para ser llenadas y vaciadas, mientras Marina se quedaba sola en esa casa que lentamente se tornaba fría y vacía. Intentó distraerse con libros, series y largas caminatas por el bosque. Sin embargo, nada lograba llenar el vacío que sentía cuando la casa se quedaba en silencio. Su única compañía constante era Bacó, un rottweiler de 6 años que habían adoptado cuando era un cachorro torpe y desgarbado. Bacó era un gigante de ojos oscuros y pelo corto que siempre parecía entenderla más de lo que ella misma sabía. Aquella noche en que Javier partió de nuevo, el viento azotaba las ventanas y la lluvia tamborileaba sobre el tejado. Marina se tumbó en la cama, pero el sueño le esquivaba. El frío de la habitación y la vastedad del cuarto le oprimían el pecho. De repente, un suave ruido de patas sobre el suelo de madera la hizo girarse. Era Bacó, que se sentó junto a la cama, sus ojos negros profundos reflejando una lealtad inquebrantable. «Tú también lo sientes», murmuró Marina, acariciando su cuello. Lo que Marina no sabía entonces era que Bacó no solo sentía su tristeza, sino que empezaba a percibir algo más. Cuando ella estaba ansiosa, él se acercaba y se acurrucaba a su lado. Si ella se quedaba mirando fijamente el vacío en el sillón, él se sentaba a sus pies. A veces, hablaba con él solo para escuchar el eco de su voz, y tenía la extraña sensación de que Bacó la entendía palabra por palabra. Cada día, su mundo giraba más en torno a la presencia silenciosa de Bacó. Por las mañanas, al despertar, lo primero que pensaba no era en Javier, sino en dónde estaría su perro. Bacó la esperaba en la puerta cuando volvía del trabajo, la seguía de una habitación a otra y se tumbaba a su lado cuando ella se sentaba a leer. Él era el único que hacía que la casa pareciera menos vacía, pero aquella noche, mientras lo miraba recostado en el sofá, envuelta en una manta, algo en Marina cambió. Tocó su pelaje con la mano y sintió un calor inesperado que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Bacó abrió un ojo, movió la cola lentamente y volvió a cerrar los párpados. Marina suspiró, pero una sensación extraña se instaló en su pecho. Era algo inquietante, pero también real. Los días siguientes, notó que Bacó dormía cada vez más cerca de ella, hasta el punto de que podía rozar su cuerpo con la mano desde la cama. Cada noche, acariciaba cuidadosamente su oreja, sintiendo el calor y la vida bajo sus dedos. Era extraño, casi prohibido, pero de algún modo correcto. Una tarde especialmente fría, Marina llegó agotada. Se quitó los zapatos, se envolvió en un largo albornoz de seda color burdeos que rozaba suavemente sus piernas, y se dejó caer en el sofá. Bacó se acomodó a sus pies y la miró con esos ojos que parecía que podían leer su alma. «Solo tú estás siempre aquí», murmuró ella, inclinándose hacia él. Bacó levantó la cabeza y la miró fijamente, y en ese instante un escalofrío recorrió el cuerpo de Marina, una mezcla de miedo y algo más profundo que no podía ignorar. Se apartó rápidamente, como si se hubiera quemado, preguntándose qué le estaba pasando. «Solo eres un perro, solo mi amigo», se repitió, pero cada día que pasaba, esa verdad parecía desvanecerse. ¿Por qué? Cuando Bacó la miraba con esos ojos intensos, sentía un calor que hacía tiempo no experimentaba. ¿Qué estaba pasando en realidad? Las noches se hicieron más largas y solitarias, y aunque Javier seguía yendo y viniendo, Marina ya no esperaba sus llamadas con la misma ilusión. Bacó se había convertido en su refugio, en su sombra fiel, pero también en un enigma que empezaba a consumirla desde dentro. Y mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, Marina se preguntaba si podría resistir lo que su corazón y su mente estaban empezando a desear. Tras aquella noche inquietante, los días en Aracena parecían avanzar en cámara lenta. Marina se despertaba con un suspiro,
envuelta en su bata de terciopelo azul oscuro que dejaba entrever sutilmente la línea de su espalda, y sus pies desnudos tocaban el suelo frío de madera. Bacó dormía siempre a sus pies, una presencia constante y silenciosa que empezaba a llenar cada rincón de su vida. Sin embargo, la distancia con Javier se hacía más evidente. Él llamaba por teléfono como un ritual mecánico, preguntando cómo estaba y cuándo volvería, pero sus palabras sonaban huecas, sin la calidez de antes. Marina, por su parte, ya no sentía necesidad de responder con el mismo entusiasmo. Sus pensamientos y emociones se enredaban cada vez más en la relación con Bacó. Una tarde, mientras llovía a cántaros y el cielo gris amenazaba con desplomarse, Marina organizaba la sala. Llevaba un vestido de encaje negro que rozaba sus muslos, combinado con unos tacones rojos que le daban un aire atrevido y elegante. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios, pintados con un rojo intenso, contrastaban con la melancolía en sus ojos. Bacó la seguía a cada paso, con su imponente cuerpo que parecía encajar en cada movimiento suyo, como si fueran dos piezas de un puzzle secreto. Cuando ella se detuvo frente al gran ventanal, observando el bosque que se perdía entre la niebla, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de soledad y una extraña necesidad. Entonces, como si leyera sus pensamientos, Bacó salió de repente de la habitación y regresó con un pequeño objeto en la boca, una vieja foto de Marina y Javier, tomada en una feria del pueblo, ambos sonrientes y despreocupados. La imagen quedó en sus manos, y un escalofrío la recorrió. ¿Por qué ese perro había encontrado justo ese recuerdo? Marina soltó una risa nerviosa, casi una broma para aliviar la tensión. ¿Ahora también eres detective, Bacó? ¿Vas a resolver el misterio de mi corazón roto? Pero sus ojos brillaban con un brillo inquieto, y el perro la miraba con una expresión que parecía decir, no estás sola. Esa noche, mientras se refugiaba en la penumbra de su dormitorio, Marina se sentó en el borde de la cama, vestida solo con un camisón de seda blanca que dejaba entrever la curva de su cuello y la suavidad de sus brazos. Bacó se acostó junto a ella, y por primera vez, sus miradas se encontraron con una intensidad que ni ella misma podía explicar. Un silencio denso llenó la habitación, roto solo por el latido acelerado de su corazón y la respiración profunda de Bacó. Marina sintió que algo dentro de ella se deshacía y reconstruía al mismo tiempo, como un torbellino invisible que la arrastraba hacia un lugar desconocido, y justo cuando parecía que iba a perderse en esa sensación, escuchó un ruido en la puerta. El corazón le dio un vuelco. No era Javier, ni ningún vecino. Era algo distinto, algo que prometía cambiarlo todo. El misterio acababa de comenzar. Aquella noche, la casa en Aracena parecía atrapada en un suspiro interminable. Marina permanecía despierta, arropada con una manta de lana color burdeos que contrastaba con su piel pálida y el camisón de encaje negro que apenas dejaba adivinar sus formas. Su mirada se perdía en la oscuridad, mientras Bacó yacía a sus pies, su respiración profunda y cadenciosa llenando el silencio. De repente, un crujido sutil resonó desde el pasillo. Marina contuvo el aliento y se incorporó lentamente, dejando que la manta cayera y revelara la delicadeza de sus hombros desnudos. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y avanzó con cautela hacia la puerta del dormitorio. Al abrirla, encontró a Bacó en alerta, mirando fijamente hacia el umbral de la casa. Más allá, la penumbra se agitaba con una sombra que no pertenecía a aquel lugar tranquilo. Marina sintió como su corazón latía con fuerza, un torbellino de miedo y curiosidad se mezclaba en su pecho. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Aunque sabía que nadie respondería, la figura se acercó lentamente, y en la tenue luz del pasillo Marina pudo distinguir a una mujer de cabello rizado y ojos intensos, con un abrigo largo que rozaba el suelo y botas de tacón que dejaban un eco firme en el suelo de madera. Su sonrisa era enigmática, casi burlona. Buenas noches, Marina, dijo con voz suave y firme. He venido a hablar contigo. Marina parpadeó, desconcertada. ¿Cómo sabía esa mujer su nombre? Y, sobre todo, ¿qué quería de ella? Bacó gruñó suavemente, pero la mujer alzó una mano en señal de paz. No te preocupes, amigo, susurró. No vengo a hacer daño. La mujer avanzó un poco más, y Marina notó un aroma a jazmín mezclado con algo indefinible, algo que la hizo sentir extrañamente atraída y a la vez en guardia. Sé lo que está pasando aquí, continuó. Sé lo que sientes. Y puedo ayudarte a entenderlo. Marina sintió que su mente se desbordaba, como si todas las piezas que no encajaban estuvieran a punto de encontrar su lugar. Pero,
¿Podía confiar en aquella desconocida? ¿O era solo una ilusión más en la maraña de su soledad? El silencio volvió a caer, pesado y expectante, mientras Bacó permanecía vigilante, como un guardián entre dos mundos, y entonces, la mujer sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos brillaron con un secreto que Marina estaba a punto de descubrir. No todo es lo que parece, Marina. Ni siquiera Bacó es solo un perro. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué misterio ocultaba su fiel compañero? La noche se cerró a su alrededor, y Marina supo que nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de inquietud y una extraña sensación de despertar en Marina. La visita de aquella misteriosa mujer había dejado una marca indeleble en su mente, como una semilla plantada en tierra fértil, lista para germinar. Cada vez que miraba a Bacó, sus ojos oscuros parecían esconder secretos que ella aún no alcanzaba a comprender. Una mañana gris y lluviosa, Marina salió a pasear por el sendero que bordeaba el bosque cercano a la casa. Vestía una gabardina beige que contrastaba con su cabello oscuro recogido en una coleta alta, y sus botas de cuero mojadas dejaban huellas profundas en el barro. Bacó trotaba a su lado, su imponente figura destacando entre la vegetación húmeda. Mientras caminaban, Marina intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podía ser que un perro, su compañero fiel, guardara algo tan inexplicable? ¿Y esa mujer? ¿Era real o producto de su mente cansada y solitaria? Un trueno lejano resonó, y Marina sonrió con ironía. Bueno, Bacó, si la vida fuera una película española, este sería el momento exacto para que empiece a llover a cántaros y aparezca un galán misterioso, dijo en voz alta, tratando de aliviar la tensión. Bacó la miró con sus ojos profundos, como si entendiera la broma, y movió la cola lentamente. De repente, entre los árboles apareció un hombre. Alto, con barba de varios días y una chaqueta de cuero que parecía sacada de una película de Pedro Almodóvar. Sus ojos claros se posaron en Marina con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Marina, dijo con voz grave, tenemos que hablar. Sobre Bacó, sobre ti y sobre lo que está por venir. Marina sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Quién era aquel hombre? Y como sabía su nombre, el perro se acercó a él, pero en lugar de mostrar afecto, se tensó, erizando ligeramente el pelo del lomo. Bacó no es un perro común, continuó el hombre. Es un guardián, un protector de secretos que tú apenas empiezas a descubrir. Marina tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. La realidad que conocía se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. El hombre la miró intensamente y luego señaló hacia el bosque. Ven conmigo. Hay cosas que debes ver, y no hay tiempo que perder. Marina dudó un segundo, pero la curiosidad y el miedo la impulsaron a seguirlo. Bacó volvió a relajarse, como aceptando la presencia del extraño, y juntos se adentraron en la espesura, bajo la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. Mientras caminaban, Marina no podía evitar preguntarse si su vida en Aracena había sido solo el prólogo de una historia mucho más grande y oscura de lo que jamás imaginó, y en lo profundo del bosque, entre sombras y susurros, el misterio comenzaba a desvelarse. La lluvia golpeaba con fuerza las hojas del bosque de Aracena, empapando a Marina, al hombre misterioso y a Bacó, que avanzaban entre senderos apenas visibles. La luz de la tarde se desvanecía rápidamente, dejando un manto de sombras que parecía envolverlos en un secreto antiguo. Marina llevaba puesto un impermeable verde oliva que se pegaba a su figura, dejando entrever la silueta de su vestido negro de tirantes finos, mientras sus labios, ligeramente pintados de un rojo carmesí, contrastaban con la humedad que brillaba en su piel. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. El hombre, que se presentó como Álvaro, caminaba con paso firme, su chaqueta de cuero negra empapada, y sus ojos claros destellaban en la penumbra con una intensidad casi hipnótica. Bacó iba delante, como un guía imperturbable, sus músculos tensos y alertas, olfateando cada rincón con precisión. Marina, dijo Álvaro sin detenerse, no tienes idea de lo que has estado viviendo. Bacó no es solo tu perro. Es un guardián ancestral, un vínculo entre este mundo y otro que pocos conocen. Ella lo miró, incrédula, pero la seriedad en su voz y la manera en que Bacó parecía seguir cada palabra con atención la hicieron callar. ¿Un guardián?, musitó. ¿De qué hablas? Álvaro se detuvo frente a un claro donde una antigua piedra tallada emergía del suelo cubierto de musgo. Sus símbolos, gastados por el tiempo, parecían brillar bajo la lluvia. Este lugar, continuó, es un portal,
y Bacó ha sido su protector por generaciones. Pero algo ha cambiado, y ahora tú estás involucrada. Marina sintió que un escalofrío le recorría la espalda, no solo por el frío, sino por la mezcla de asombro y temor que le invadía. De repente, un aullido lejano rompió el silencio, y Bacó se puso en posición de alerta, el pelo erizado y los ojos fijos en la oscuridad del bosque. No estamos solos, advirtió Álvaro. Algo viene hacia aquí, y no es amigo. Marina sintió que su corazón se aceleraba, el miedo y la adrenalina se mezclaban en un cóctel embriagador. ¿Qué es? Preguntó con voz temblorosa. Antes de que Álvaro pudiera responder, una sombra emergió entre los árboles, una figura oscura y veloz que se abalanzó hacia ellos. Bacó ladró ferozmente y se lanzó al ataque, sus dientes reluciendo bajo la lluvia. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Marina vio a Bacó defenderlos con una fuerza y agilidad que jamás había imaginado, como si fuera más que un perro. Cuando la sombra desapareció entre los árboles, Álvaro se volvió hacia Marina, sus ojos brillando con gravedad. Esto solo acaba de empezar. Debes prepararte. Marina, empapada y con el pulso desbocado, supo que su vida había cambiado para siempre. Mientras la tormenta arreciaba, en la distancia, un par de ojos brillantes observaban ocultos, esperando el momento justo para actuar. El verdadero misterio apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo.